Vive Smart con Scotiabank, tu banco cuando quieras, desde donde quieras. Nuevo Samsung Galaxy Alpha, primero en claro. Hola, buenas noches señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva, 11:03. Estamos en vivo aquí en Canal N. Bueno, este es un buen día, ¿no es cierto? Este es un día que todos los peruanos tenemos que celebrar. Ha caído uno de los líderes de una de las mafias más sorprendentes de los últimos años. Y el señor Orellana acaba de decir, cuando lo han capturado en Colombia, que él es un perseguido político y que él es víctima porque él estaba investigando a la mafia política. Bueno, ya esto es una broma o es un mensaje a los políticos con los que él ha negociado. ¿Cómo es la nuez? Porque claro, Orellana no actuó solito, no. Él actuó con jueces, fiscales, presidentes regionales. Hay toda una mafia que una persona estuvo investigando desde 2009. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es felicitaciones, señora Procuradora Julia Príncipe, porque usted en solitario estuvo explicando a muchas personas, a muchos políticos, a muchos congresistas, cómo Rodolfo Orellana amasó una fortuna de 150 millones de soles, más o menos 51 millones de dólares, que de la noche a la mañana la procuradora hablaba de negocios en el sector inmobiliario, la minería ilegal, narcotráfico. Esto es muy importante tener en cuenta, porque Orellana no solo pues estafó a peruanos con laudos arbitrales falsos, le robó propiedades, o le habría robado, tengo que hablar en condicional, le habría robado propiedades a muchas personas utilizando sus contactos en el Poder Judicial. No, él aparentemente era parte de una red criminal que estaba vinculada al narcotráfico. Lo curioso es que hay varias curiosidades en esta captura. Yo, por supuesto, he invitado a dos protagonistas a los que también tenemos que agradecer y los voy a presentar. Uno es, por supuesto, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien también, como llanero solitario, estuvo hablando, denunciando todas las sandeces que hacía este hombre, sobre todo con la Fundación de los Niños del Perú, con el inmueble que tenía en Los Cóndores. Fue el congresista que bueno, al final ya felizmente le devolvieron el terreno, la casa, y él fue, como la procuradora Príncipe, víctima, pero de un lodo sistemático a través de la publicación Juez Justo. Pero lo primero, yo quiero que nos detengamos un segundo en la captura de Rodolfo Orellana. Es muy importante lo que ha pasado y ustedes tienen que tomar nota, tienen que abrir bien los ojos, porque el señor ministro Urresti, felicitaciones, dicho sea de paso, porque ha habido pues una acción conjunta de la policía, pero yo quiero que vean unas imágenes y quiero que vean que vean y escuchen los bytes del ministro Urresti, porque yo les quiero contar algo que hemos ido descubriendo en este humilde programa. Tenemos una unidad de investigación que descubrimos varias cosas, pero vean con atención y después yo les voy a contar de todo lo que me he ido enterando. Este es un pedido que hago de corazón, con todo el sentimiento del mundo. Señores mezquinos, muérdanse la lengua, por el amor de Dios, 2 días. No se muerdan la lengua porque pueden morir. Amárrense la boca, ¿de acuerdo? Amárrense la boca un par de días y no le quiten mérito a nuestra Policía Nacional del Perú, a quien no me cansaré de felicitar por su profesionalismo. Muchas gracias. Primero, hemos coordinado con DEA Internacional para poder ir afinando el caso. Cuando crece la certeza, se comienza a coordinar con nuestros pares colombianos, cosa que ha hecho las coordinaciones el general Romero, por supuesto, y cuando ya se tenía bastante certeza, de acuerdo a las acciones de inteligencia que se venían realizando con conocimiento de la fiscal que le daba la legalidad a estas acciones, ha viajado el equipo de este comandante
que también capturó Artemio, vuelvo a repetir, porque es importante resaltar cuando un oficial es tan eficiente y tan bueno. Muy bien. Mayra, por favor, ¿podrías, mientras yo hablo, poner en una pantalla, capturar lo que dice detrás del ministro Urresti, las palabritas que está detrás del ministro Urresti? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el ministro Urresti no ha hecho la conferencia en la Dirincri. Ha hecho la conferencia ¿en dónde? Se han puesto a pensar en la Dirandro. Y él dijo, y hace muchos meses dijo, que un equipo especializado de muchos agentes de la Dirincri estaban detrás de Orellana. Ya, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la unidad de investigación de este programa, estamos detrás de una pista que yo espero que el ministro Urresti la comente. Hace mucho tiempo se habló de que quien protegía o quien habría protegido a Orellana Rengifo era aparentemente el señor Jack Levy. Jack Levy tiene una casa en Los Cóndores y Orellana y Jack Levy se hicieron amigos en Los Cóndores. Bueno, y se dice, ojalá algún día Orellana lo cuente y ojalá el señor Jack Levy también lo narre. Él tenía una deuda con Orellana. Se habla de varios miles de dólares, yo no puedo decir la cifra porque no tengo la prueba, no la he cruzado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que incluso la señora Llanos vino a este programa cuando Mávila estuvo conduciéndolo, cuando yo andaba de vacaciones. ¿Qué es lo que contó la señora Llanos, la ex esposa de Levy? Ella contó, y presten atención a esto, ella contó que Orellana y su abogado la llamaron a su oficina y le dijeron: deja en paz a Jack Levy, déjalo en paz. ¿Por qué? Porque la señora Llanos tenía un lío por la patria potestad de su hija con Jack Levy. Entonces, ¿qué es lo que contó la señora Llanos en ese programa? Y también en la revista Vela Verde y en otras publicaciones. Ella contó que cuando descubre que su hija va a regresar a Perú porque se había ido, Jack Levy se la había llevado, cuando ella pide el reporte de migraciones, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, así como que, ¿qué? Jack Levy tenía el registro de ingreso y de salida, pero su hija solo tenía el registro de ingreso. ¿Cómo había ingresado si nunca había salido? Entonces, ¿qué? Ella muy perturbada, descubrió que su ex esposo, su ex pareja, tenía unos contactos, pero sagrados, o tendría contactos sagrados en migraciones. Entonces, ¿qué es lo que empezó? Y esta es la fuente que yo les quería contar. ¿Qué es lo que empezó a sospechar la Dirincri? Que quién tenía contactos sagrados en migraciones y quién tendría una deuda y quién sería muy amigo de Orellana, Jack Levy. Y, entonces vamos a poner foco en Chaclacayo, ¿no? Vamos a irnos a Los Cóndores porque por ahí algo raro puede estar pasando, alguien le debe, alguien le puede ayudar a escapar, ya. Nosotros hace mucho tiempo recibimos un talán de que la Dirincri estaba detrás de Orellana, que ya lo iba a capturar, que ya lo iba a agarrar. Y bueno, comprenderán que decíamos ojalá, prendíamos la velita, ¿no es cierto? Porque Orellana ha hecho mucho daño. Y ustedes saben además que no solo ha hecho daño a personas y políticos que han pretendido denunciarlo, ha hecho mucho daño a periodistas peruanos que están hace tiempo detrás de él. Entonces, pero al margen de todo eso, nosotros decíamos, bueno, ojalá este corrupto caiga. Y no cayó. Ya, mañana cae en Chaclacayo, la Dirincri está detrás de él y no cayó. Y esto ya era como los rumores de Montesinos, ¿no? Va a caer en Montesinos y Montesinos estaba pues en el velero escapándose. Va a caer en Montesinos y sabe Dios dónde está. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y por eso yo les decía que presten atención dónde ha presentado Urresti la noticia. Y ahí está. Nuestra fuente y nuestras investigaciones, aparentemente el ministro Urresti, señor Urresti, cuéntenos toda la verdad. Ahí dice Dirandro. ¿Por qué? Porque lo que creemos y lo que estamos sospechando es que el ministro Urresti hizo una estrategia. Le hizo creer a un grupo muy especializado de la Dirincri que ellos eran realmente los encargados de la captura, pero como se enteró, y eso me lo han contado varias personas, como se habría enterado, voy a decir, habría en condicional, de que habían topos que le habían alertado a Orellana, dijo, muy bien,
ahora tengo un grupo en la Dirandro. Y un grupo que nadie sabe. Lo que a mí me han dicho es que solo Urresti y otro más sabían, y nadie más sabía que había un grupo de la Dirandro que estaba investigando dónde rayos estaba Orellana. Y entonces, los de los topos, porque a mí me van a perdonar, pero en la policía hay topos que le avisaron a Orellana que lo estaban persiguiendo, que lo iban a agarrar. ¿Se acuerdan cuando Orellana me mandaba cartas y decía, yo quiero hablar? Bueno, no me mandaba cartas, me mandaba mensajes, quiero hablar, pero desde la clandestinidad. Y yo le decía a Bea y a todo este equipo, no, porque él está prófugo, él hace rato se fue. Si nosotros le damos la clandestinidad, es que este hombre, claro, donde sea, donde va a hacer lo que le da la gana y no era justo. Bueno, en la policía había topos que le alertaron a Orellana y que le alertaron a Jiménez. Para evitar los topos, lo que nos han contado una fuente muy cercana es que Urresti cambió y hizo una estrategia distinta, ¿no? Una estrategia distinta y trabajó con la Dirandro. Por eso hoy día él dice, esto es una acción conjunta de la DEA, de la Dirandro y de la Policía Colombiana. Señor Urresti, por favor cuéntenos, bueno, yo sé que no nos puede contar toda la estrategia, pero si usted pensó en todo esto, realmente mis felicitaciones, no hay que ser mezquinos. Porque claro, jugó en paralelo para que ya nadie le pudiera avisar a Orellana. Orellana ha sido capturado en la casa de un familiar, con 20 kilos menos, y ha tenido el cinismo de decir que es un perseguido político. Ahora, él no da puntada sin hilo. Yo creo que esa es una amenaza a los políticos. Porque, ¿qué quería decir? Acuérdense de UCONA. ¿Qué era UCONA? Era una ONG que él fundó ¿con quién? Con Jiménez y con Heriberto, el congresista Heriberto Benítez. Ya, ¿y qué es lo que él quiere decir? Ojo, yo sé muchas cosas de los políticos, yo caen todos conmigo, bueno, que caigan todos pues. Yo es lo que digo, y que venga Belaúnde Locio y que también caigan todos. Ahora, supuestamente Urresti ha metido 2 goles. 1 fue Jiménez, 2 fue Orellana, 3 falta Belaúnde Locio. El presidente hoy día ha dicho, nosotros no nos casamos con los corruptos y los vamos a perseguir hasta la Conchinchina. Si capturan a Belaúnde Locio, es verdad. Porque también dicen que a Orellana ya lo tenían cercado hace 45 días, que ayer cuando Urresti se paseó en CADE, él ya sabía que lo tenía y que hoy día lo iba a presentar, y que esto pues también sería una manera de distraer, porque Martín Belaúnde Locio estaba haciendo demasiado ruido político. Yo la verdad no quiero creer eso, y yo sí creo que hay que agradecer y felicitar la acción conjunta de la policía, porque ha caído uno de los sujetos más mafiosos que hemos visto en los últimos años. Ludit Orellana también ha sido capturada, y Ludit Orellana, la hermana, según todas las fuentes de la Fiscalía, era la número 2. La procuradora Julia Príncipe explicó cómo esta señora abogada fue la que más sabía sobre derecho registral. Ahí está la captura, ¿no? Acá, ella, incluso yo tengo información de que estaría tratando de vender un terreno, necesitaba plata, porque claro, estar en clandestinidad no es barato, ¿no es cierto? Y su hermano era el número 1, ella era la número 2, pero me van a perdonar, hay un montón de testaferros que están libres y que caminan, y la procuradora Príncipe hace rato que ha alertado, y hay toda una red, no, de repente podemos poner esa red de las 100 personas que constituyen esta organización criminal. Y bueno, ahí están los principales testaferros. Podemos ponerlo tal y quiénes serían, porque son varios, ¿ah? Hernán Villacrés de Copex, Manuel Villacrés ponemos el cuadro para que todos los peruanos podamos verlo, Hermógenes Cabrejos, Wilmer Arrieta Vega, ahí están. ¿Saben por qué? Y esto no lo estamos inventando, esto lo ha dicho la Procuraduría y la Fiscalía. Ahí están los familiares: Raúl Evaristo Orellana, Manuel Orellana, Ludit Orellana, ya cayó, Esther Carolina Morales, Elna Zunilda Ramos, Churchill, Bruce Ríos, ni siquiera tiene registro en la RENIEC, o sea, ya esto es el colmo. Y los árbitros, los que hicieron todos los falsos laudos arbitrales: Óscar Hugo Aguilar, José Francisco Jurado, Eugenio Martín, Pablo Iglesias, José Alberto Vázquez, todos ellos están caminando y me imagino pues que vacilándose, ¿no? Esa es la red interminable, yo la voy a colgar en la página de Twitter y de Facebook de
este programa para que ustedes sepan que todos ellos faltan mucha gente, y no lo digo yo, lo dice la Procuradora Príncipe y ahora lo dice la Fiscalía. Señora Fiscal Barreto, por favor que no se le pierdan las pruebas, porque luego se perdieron las pruebas, uy no, el proceso se cayó. Señor Presidente Mendoza, que hoy día se ha presentado en CADE y ha dicho una cosa que yo sinceramente no lo podía creer, ha dicho que él está en la línea correcta, que prácticamente el Poder Judicial es un paraíso, ¿no es cierto? Por favor, yo sé que usted ya se va, pero ponga orden, ¿no? Porque por la culpa de jueces corruptos es que Orellana pudo triunfar en el Poder Judicial, y lo otro que va a suceder es que usted ha dicho que va a demorar 2 años, más o menos, el juicio, que ya deberían de estar trabajando con insomnio, ¿Quién no durmió en toda esta historia? No durmió la Procuradora Príncipe, no durmió Vitocho y no durmió un personaje que se encargó de denunciar todo cómo le habían querido robar, que era Giovanni Paredes. Ellos no durmieron. ¿Y por qué los jueces sí duermen? 2 años es una broma, ¿no, señor Mendoza? Imagino que es una broma. Y lo otro, fiscal Ramos Heredia, ¿qué va a hacer usted con su vida? Porque el fiscal Ramos Heredia está investigado porque él aparentemente tenía vínculos con Orellana y con toda la red criminal de Álvarez. Si él le dio los minutitos, él lo recibió, le dijo, a ver, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? No, bueno, yo estoy inventando esto, ¿no? Pero él ha dicho, lo recibí minutitos. ¿Ustedes creen que recibió algún solo fiscal para que recibir sus explicaciones de la centralita? No, Ramos Heredia sí recibió a Orellana. ¿Cómo va a investigar un fiscal que está tan cuestionado? No lo sé. Hoy día lo va a resolver el protagonista, 2 protagonistas de toda esta historia. Regreso con Vitocho. Vitocho dice que ha abierto una botella de champán. Cuando se enteró, dice que él no se alegra de la desgracia ajena, pero dijo, por fin cayó. Vamos a ver cuál es su opinión política después de la pausa. Bienvenidos entonces a No Culpes a la Noche. Ya regresamos. ¿Despierta, amigo? Enviar WhatsApp. Gracias por venir. Lamento que se pospuso la reunión. Más estilo. Elige cómo funciona. Elige cómo encaja en tu vida. ¿Presentamos los días? 40% de descuento en miles de polos y camisas. Más 10% adicional con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Bueno, en el 2012, Víctor Andrés García Belaúnde intentó que en el Congreso se hiciera una seria investigación por las denuncias que él recibía de Rodolfo Orellana. Nunca prosperaron. Él estuvo solo y yo sí tengo que reconocer que fue un llanero solitario. Yo no sé por qué no le hacían caso. Hoy día está aquí y quiero conocer sus principales impresiones. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Felicitaciones, dicho sea de paso. Bueno, yo creo que también a ti. No, todos los periodistas que hemos ayudado. Sí, pero tú has sido constante y permanente y los últimos tiempos sobre todo, desde que se inició el programa prácticamente, y probablemente tú hayas sido la que más amenazas haya recibido, por lo menos en la etapa que el programa estuvo al aire. En la etapa final, sobre todo. Y además tú provocaste una cosa increíble, que Orellana enjuicie a este canal y al grupo El Comercio por $100 millones. Yo estaba enjuiciado ya por 60. Entonces quisieron aumentar un Quería poco. duplicar. Claro, de manera desproporcionada, ¿es cierto? Yo sé. Quisieron Él lo que él quería era que retrocedamos. Él quería asustarme. Él pensó que todos tenían una cuota de aceptación de corrupción o de miedo o temor, que todos somos iguales y que todos podemos
inclinarlos ante el dinero o ante el chantaje, el miedo o la extorsión. ¿Por qué nunca te callaste? Gracias por tus palabras, Víctor Andrés, pero después de escuchar tus relatos off the record, después de escuchar a Giovanni Paredes, después de escuchar sobre todo a la Procuradora Príncipe, que para mí es una mujer sumamente fuerte, ¿cómo ha resistido? Ella es muy importante en todo esto. Exacto. Yo la he visitado en épocas muy difíciles y no tenía el apoyo ni siquiera de su ministro. Y ella tenía que defenderse sola. ¿Recuerdas cuando la enjuiciaban? Claro que sí, y yo la he visitado y la he alentado mucho. Era una mujer muy valiente, una mujer sola en la vida, tenía 2 o 3 hijos, y yo he hablado con el ministro de Justicia, he hablado con el ministro de Interior, de los cuales dependía de alguna manera, que ni siquiera le daban recursos. Y he hecho gestiones para que le den recursos, y es una mujer extraordinaria que yo la aprecio y la admiro muchísimo, y creo que es una mujer muy valiente en un medio difícil y complicado, y sobre todo con una mafia sumamente grande. Exacto. Que nadie sabía lo grande que era. Y la amenazaban igual que a ti. Yo y lo arreglaban. Y la arreglaban. Claro, y te acuerdas de todo su rostro en este bus. Yo he visto los buses interprovinciales que pasaban por la avenida Bancay diciendo que era, bueno, sí, que mujer de la calle. Exactamente. O sea, atentaban contra su propio honor y dignidad como persona. Sí, yo te agradezco el homenaje que le haces, porque eres uno de los pocos políticos que sí sabe lo que ha hecho la Procuradora Príncipe. Pero eso te quería preguntar, ¿por qué resististe? Porque el lodo que te cayó también fue con ventilador. Me han dicho de todo, que no voy a repetirlo porque ya sería... ¿Por qué resististe? Porque nunca me he inclinado ni doblegado ante la adversidad y ante los enemigos. Cuando he empezado investigaciones las he culminado, pase lo que pase. ¿Por qué crees que Orellana, y te hago la pregunta como político, ¿por qué crees que él ahora se quiere presentar como un perseguido político? Porque es su única salida. Es su única salida. Está tan evidente su delito, todos sus delitos de él y de todo su entorno amical y familiar, que lo único que le queda es decir que es un perseguido político. Claro, al único político que él ha perseguido es a mí, y yo he tenido que investigarlo y responder, pero a nadie más, que yo, más bien con otros políticos que saldrán a la luz seguramente en el transcurso de la investigación, ha hecho negocios. ¿No ha sido un mensaje también, Vitocho, a esos socios? Un ojo que yo sé quiénes están metidos. Probablemente, claro que sí. Hay que recordar que Orellana creció y fortaleció mucho con el APRA. Estuvo inscrito en el APRA. Aquí yo tengo, por ejemplo, el plan de gobierno aprista municipal del 2007-2010, donde Orellana está en el número 3, haciendo el plan de gobierno municipal, en la candidatura de Benedicto Jiménez, y él era candidato a regidor. Y en su declaración jurada, él dice Orellana que había nacido en Huancavelica. Aquí está, y no figuran ninguno de sus datos de dónde estudió, ni nada. En fin, aquí está su declaración. Ahora, Víctor Andrés, tú has estado denunciando y cosas que te acuerdas de este hombre que parecía muerto y no estaba muerto, en fin. Supuestamente está muerto. Todo esto demuestra que este hombre ha tenido mucha influencia en la RENIEC, en registros públicos, inmigraciones, y que ha manipulado todo. Yo tengo acá la última... yo dije que creía que Orellana no estaba en el Perú, a pesar que salió un vocero de él, Camacho, un periodista... no le digas periodista, por favor, te lo ruego, no ofendas a mi profesión. Pseudo periodista, sí, vendido a él, totalmente vendido a él, que decía que él estaba en Lima, que estaba en el Perú, y era falso, estaba distrayendo. Pero ¿no crees que de repente sí estaba en Lima y que estaba protegido? Él está hace más de 40 días fuera, y yo dije que él estaba fuera del Perú. Después dije que probablemente estaría en Ecuador, y efectivamente estuvo en Ecuador, camino a Cali. Es el camino, Cali, para ir a Cali por tierra hay que ir a Ecuador. ¿Por qué Cali? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? Porque yo tengo acá el registro migratorio de Orellana Rengifo, y ¿qué dice acá? Que su salida a Colombia, la última fue el 15 de abril de este año. Entonces, eso significaba que él estaba... Por favor, ¿me puedes presentar para...? Él significaba que, y a Estados Unidos y a Colombia, significaba que tenía que su ruta o su paradero iba a ser Colombia, porque en abril ya se sabía todo lo que estaba pasando. ¿Por qué Colombia? Porque él está muy vinculado a los carteles de droga de Colombia. Hay que recordar
que su mujer o su cónyuge, Morales Chaus, era casada, entre comillas, porque se casó por poderes con un testigo que era su hijo adoptivo, se casó con poderes un año antes, que supuestamente enviudó también, entre comillas, pero que siempre había sido su mujer y él viajaba con ella. Este supuesto marido de su primera mujer o de su segunda mujer, su actual conviviente o su esposa, había sido una persona que había sido encontrada con 600 kilos de droga en el Callao, con colombianos, y droga que pertenecía al cartel de Tijuana. Entonces, con toda esta información que manejas, ¿tú crees que Orellana, porque la DEA no está metida la DEA se mete con los peces gordos, me vas a perdonar. Cuando hay droga. Y cuando hay droga, pero y cuando hay peces que interesan, ¿no es cierto? Pero sobre todo droga, si no hay droga la DEA no entra. Exacto, entonces, Orellana sería el jefe de una mafia criminal que tomó control político, que tomó instituciones porque las tomó, y que su máximo aliado fue el narcotráfico. Por lo menos lavaba dinero del narcotráfico. Yo creo que él empezó quizás como traficante, porque hay algunas muestras y pruebas de eso, pero finalmente se dedicó a lavar el dinero del narcotráfico, lo cual estás metido en el mismo negocio. Y se dedicó a muchas cosas más. Era un hombre, digamos, multifacético. ¿Cómo va a poder el fiscal Ramos Heredia, que está bajo un manto de sospecha por la centralita, por el propio Orellana, que él lo recibe, cómo va a poder investigarlo? ¿Con cuánta independencia crees que va a poder hacer su trabajo? Eso dependerá más que todo, más que de él, yo creo que de los controles de la prensa y del Parlamento, si se anima finalmente a fiscalizar. Eso dependerá de ellos. Porque lo cierto es que... ¿Cómo que si se anima? El Congreso tiene que armar una comisión. Bueno, es que el Congreso fiscaliza cada día menos, desgraciadamente, porque se forman comisiones investigadoras que a veces no avanzan mucho, y de las 22 comisiones ordinarias solamente una fiscaliza, que es la Comisión de Fiscalización. Las otras han renunciado a hacerlo. Pero en fin, volviendo al tema, yo creo que el cambio de fiscal, aquí lo dije una vez y lo repito, fue positivo. Yo no quiero, evidentemente, exaltar o defender las virtudes de Ramos Heredia, a quien conozco muy poco. Pero lo cierto es que cuando se va Peláez Bardales, se va con él Ramsey, que era una persona vinculada a Orellana Rengifo, parte de COPEX, socio de COPEX. Y Peláez Bardales había nombrado a un solo fiscal, Luis Arellano, a pedido mío, para que investigue todas las causas de Orellana, que las juntó en una sola, y en vez de seguir y avanzar y acusar, la archivó. Entonces, ¿crees que Peláez protegió a Orellana? Bueno, ahí están los antecedentes. Ajá. Se va Peláez, entra Ramos Heredia, y con Ramos Heredia empieza a caminar. Nombran a un nuevo fiscal, nombran a Marito Barreto, en fin, hacen una serie de movidas y empieza a caer la gente y las fiscalías, yo he estado, porque yo tengo 25 procesos con este señor Orellana, así que yo he visto el cambio de actitud de los fiscales que he visitado para ver mis causas a raíz del cambio de fiscal. O sea, lo que me estás diciendo es que con Ramos Heredia cabe la posibilidad de un lavado de cara de la Fiscalía. Yo creo que de alguna manera sí. Esa es la impresión que tengo yo. O sea, la Fiscalía se quiere reivindicar, creo que el Poder Judicial también se quiere reivindicar. Pero Mendoza hoy día ha dicho en CADE que están en la línea correcta. Pero sin embargo hay que recoger lo que dijo Mendoza en la Comisión Orellana en una sesión reservada y secreta que yo no puedo decir, pero lo cierto es que hay 15 jueces con pedido de destitución, entre ellos el más sinvergüenza de todos, el presidente de la Corte Superior de Ucayali. Ok. Víctor Andrés, ¿es raro o no es raro que la Procuradora Príncipe tenga como sospechosos creo que a más de 100 personas y que la fiscal Barreto solo le ponga la lupa a 9? Yo creo que la fiscal Barreto está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, efectivamente me parece raro que de los 54, 52 procesados, hayan 12 que hayan quedado suspendidas su detención momentáneamente. Raro, ¿no? Raro, me parece raro. No sé, y hay otros, no sé si otros 12 o 20 también, que no tienen orden de captura y que están libres de polvo y paja. Está Omar Pantoja, que es el presidente de COPEX, es el más peligroso de todos en el aspecto financiero. Está Pedro Rolando Landaniara, que es el dueño del Polideportivo de San Borja. Sí, claro, y que se lo quería pericotear. Es el dueño de Brida y no está considerado dentro de los detenidos. Eso sí me parece raro.
Extraño, a mí por lo menos. Y luego me han dicho que hay rumores dentro de la Fiscalía, en fin, no puedo revelar mis fuentes, que analizan con lupa la Procuraduría y a la Fiscalía, pero que temen que se pierdan pruebas, que temen que sí, hay sobres lacrados que no se han abierto. Exactamente. Que no se han abierto y que se tienen que abrir y se están demorando mucho en ser abiertos. ¿Por qué se están demorando tanto? Pero yo creo que esta captura... O están encarpetados, guardados para... Pero esta captura de Orellana es muy importante, recupera la fe, la esperanza, la credibilidad, la moral pública, que se siente que finalmente no hay impunidad para los peces gordos del delito. A mí me asusta, la palabra no es asusta, pero me inquieta un poco que primero digan, bueno, entonces Jiménez es una cortina, ya se sabía dónde estaba, ahora Orellana es la segunda cortina para tapar el escándalo de Belaúnde del Ocio. No. ¿Qué es lo que piensas? No, las capturas se hacen en el momento que tienen que hacerse, la policía sabe cuándo tiene que intervenir, hay que recordar que Abimael Guzmán estuvo capturado en junio del 90, pero se llegó tarde por avisar y pasar la voz. Yo creo, y el 92 con Quetín Vidal fue un éxito porque no se pasó la voz a nadie. Yo creo que es importante que la policía marque su horario y puntualice o fije el momento preciso que tienen que intervenir, porque eso es parte del éxito de la operación. No, y hay que reconocer el éxito policial, es un trabajo en conjunto y se tiene que reconocer. Hoy hay que agradecerle mucho a la policía, a este grupo de élite que formó, que lo empezó a formar a pedido de Jiménez Mayor cuando era primer ministro. Yo he hablado con él, Él reunía a un comité anticorrupción y no se podía hablar mucho porque Peláez Barrales se presentaba con Ramsey y Ramsey ya era conocido como vinculado a Orellana, pero en todo caso él formó un grupo de élite que ha trabajado y parecería que ha dado resultados hasta el día de hoy. A ese grupo hay que felicitarlo y hay que condecorarlo. Y después la policía colombiana también actuó con mucho profesionalismo. Sí, mucho profesionalismo. Mucho, y lo ve uno por la televisión. Bueno, y el trabajo conjunto con la DEA. Lo que me preocupa es ese cuaderno que se encontró cuando se hizo el allanamiento de la revista Juez Justo, y había un cuaderno, Vitocho, donde habían nombres de fiscales, policías, todos pagaditos. Bueno, eso tendrá que aparecer y en todo caso los testigos. Hay que recordar que Orellana tenía 40 abogados, más de 40 abogados a su servicio, que todos tienen que desfilar. Más de 40 abogados. Que son los que hacían todas las cochinadas legales, todos. Hay que recordar que su organización criminal era de cerca de 70 personas. Cuando te enfrentabas con Orellana, ¿cuántos abogados tenía él y cuántos tenías tú? Bueno, él anunció nada. Yo tenía que ser mi propio abogado. ¿Tú ibas solo contra el mundo? ¿Y él con cuántos? Él con todos los que tenía. Claro, Giovanni Paredes también me ha contado el infierno que pasaba. El Congreso nunca me puso un abogado, tenía que pagarlos yo de mi bolsillo. Pero en fin, eso es época del pasado. ¿Cómo estás hoy día? ¿Celebrando? ¿Cómo está el ánimo de Vitocho hoy día? La verdad, yo pensé, como cuando me meto a luchar contra este tipo de organizaciones criminales o corruptas o mafiosas, como se quiera llamar, yo me meto a fondo, lo hago con perseverancia, con tenacidad, y saco fuerzas de donde no las tengo, y siempre confío en que voy a ganar. Y efectivamente creo que hemos ganado. Lo que pasa es que todos hemos perdido finalmente, porque hemos descubierto y vamos a seguir descubierto la podredumbre en la que lamentablemente el Perú, la sociedad, el Estado ha caído en no haber podido reaccionar antes, no ha podido reaccionar antes. Recién ahora lo ha hecho ya ante la evidencia de casos muy grotescos y sobre todo a los 28 periodistas que salieron valientemente todos juntos a dar la cara. Así es, señor. Y eso es lo que también decía al inicio del programa, porque hay periodistas que hace tiempo están siguiendo. Milagros, me preocupa una cosa: ha caído Orellana, ha caído Ludit, ha caído Benedicto, los tres importantes del grupo. Pero los testaferros no caen. Eso es lo que he dicho. Permíteme la pausa. Los testaferros manejan el dinero y las propiedades y pueden disponer de ellas. Exacto. Permíteme ir a la pausa para hablar de los testaferros. Luego viene Giovanni Paredes, que también tiene muchas cosas que decir. En el caso de Giovanni Paredes, yo tengo una pregunta. La primera que tengo para él es si ahora cierra su círculo, si ahora va a poder descansar, porque habría que recordar toda la historia personal que ha tenido este muchacho, ¿no? Joven, perdió a su familia, ¿no es cierto? Sus hermanos, con ayuda de Orellana, le quisieron y de hecho le quitaron en algún momento el camal, luego él se fue a la cárcel.
Terrible. Bueno, Giovanni Paredes también viene. ¿Cómo cerró o no su historia? Y Vitocho nos va a hablar de los testaferros. ¿Dónde está esa plata? Ya venimos. Samsung Galaxy Alpha, con marco de metal genuino y acabados a mano. En cámara lenta, con enfoque selectivo y contraste dinámico. Ahora en cámara más lenta, con lector de huellas digitales y modo privado. En cámara aún más lenta. O en cámara rápida. Esta Navidad impresiona con un Samsung Galaxy Alpha. Como lo veas, diseñado para impresionar. Cámbiate a Claro. Amor, ¿en qué andas? A punto de comprarte una sorpresa. Al asegurar mi auto en Seguros Falabella me puedo llevar un Smart TV. ¡Qué buena promoción! Asegura tu auto en Corredores de Seguros Falabella y llévate un Smart TV LG de 42 pulgadas. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Yo vine aquí a Colombia buscando el asilo. ¿Por qué asilo? Mi trámite de asilo, porque yo me considero un perseguido político. Lo que están haciendo conmigo simplemente es una cortina de humo. Lo que pasa es que nosotros investigamos a la mafia política de Perú, esa es la verdad. Listo. Somos 5, pero ellos van a acompañarlos por seguridad, ¿no podemos? Yo no sé qué pensar cuando escucho eso. O sea, obviamente hay que ser bien caradura para decir lo que él está así porque investiga la mafia política del Perú, ¿no? A nadie, salvo a mí, a nadie investigado, porque nadie lo atacaba tampoco. Si lo hubiesen atacado más de uno, hubiese investigado a más de uno. Pero no, él se ha aprovechado de la política más bien, o de algunos amigos políticos para hacer lo que hizo. Mira, Vitocho, yo te quiero hacer una pregunta y te la hago desde la otra orilla, porque cuando nos narrabas toda la pesadilla que habías tenido con Juez Justo, recuerdo con mucho detalle que me contabas cómo pasaban las revistas bajo la puerta de toda tu familia, de tus parientes, de tus mejores amigos, de tus hijos. Y yo creo que en el terreno familiar los que más sufren son pues los allegados. Entonces, desde ese terreno te quiero preguntar por lo que acaba de decir también la esposa de Benedicto Jiménez. Porque en este caso, claro, es una mujer que, obviamente, una señora sufrida por lo que le pasa a su esposo que está en la cárcel, pero ella ha dicho de que esto es como que un sinsentido, que se ha metido a la cárcel a un héroe de la patria, y ella pues trata de desconocer los vínculos de Benedicto con Orellana. Tú has estudiado bien a toda esta organización y ahora estás hablando de los testaferros, estás hablando del... Poniéndote en la otra orilla, ¿cómo entender esto? Este caso es muy complejo. Las personas pueden cambiar, ¿no? Hay personas que han sido héroes en un momento dado y después fueron traidores o villanos, y la historia está llena de esos personajes. Basta de llegar solamente a Francia para darte cuenta que Pétain fue un héroe de la Primera Guerra Mundial y un hombre cuestionado en su actuación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay personajes en muchas partes donde eso puede suceder. En el caso de Benedicto ha pasado exactamente lo mismo. Él no tenía, digamos, una formación ética ni moral muy fuerte, muy consistente. Él trabajó para la policía, pero una vez que se desligó de ella, se dedicó a no vivir de su fama, sino a hacer negocios o delitos aprovechando la fama que lo cubría de cierta impunidad y de cierto reconocimiento, y sorprendía a la gente con sus actos delictivos. Él ha sido la pieza fundamental para que Orellana pueda seguir creciendo y haciendo negocios, porque él era el perro boxer o Doberman que atacaba a todas las personas que querían investigar o reclamarle algo a Orellana. Y eso es. Y en el caso de Orellana, recuerdo las entrevistas que él dio
cuando estaba prófugo, clandestino, que decía que su secreto era pues la pericia, el conocimiento de lo formal y legal, ¿no es cierto? Bueno, eso el que él sabía eso, estamos de acuerdo, es un abogado, digamos, trafoso, un abogado trafero y un empresario tramposo, ambas cosas, y se aprovechaba de los vacíos legales que podían haber, y si no, los creaba él. Por ejemplo, en el caso de Lurín se apropió de 15.000 metros de una familia Caicho, creo, presentando ante un juez y ante un proceso certificados de declaraciones juradas y de autovaludos donde él había pagado impuestos durante 10 años para demostrar una posesión de 10 años. Cometió el error de poner su nombre, antes siempre lo hace con otros nombres. Ese documento era falso, pero como la municipalidad de Lurín no contestaba a los interesados si ese documento era falso o verdadero, se demoró 4 años en contestar, porque si lo contesta en 10 minutos o en 10 días, señores, ese documento es apócrifo, no es nuestro, pues sencillamente la familia Caicho nunca hubiese sido despojada. Pero fue despojada, ¿por qué? Porque durante 4 años la municipalidad no dijo nada, en complicidad con él. Y se adjudicó el terreno, después lo vendió y ahora va a ser difícil recuperarlo. Bueno, o sea, ahí es una prueba de una falsificación. No, y tú lo has dicho, y Lourdes Flores también, cuando ha estudiado bien el caso de la Fundación de los Niños del Perú, que se valió de árbitros. Con 2 personas que eran directivos, Dante Mendieta y Víctor Hugo Parra, que después acabó trabajando asesorando al ministro Castilla en Economía y luego asesorando al ministro Paredes en Transportes y Comunicaciones. Se volvió nada menos que jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del ministro de Transporte. O sea, él es el que da el visto bueno a todas las concesiones. Ese señor que le había entregado el local de los Niños del Perú, nada menos que Orellana. Tengo que terminar contigo, Vitocho. De verdad, felicitaciones porque no te quedaste callado. Voy a darle paso a Giovanni Paredes. Solo una última pregunta política, muy chiquita tu respuesta, por favor. En este programa nosotros llegamos a Martín Belaúnde Locio, que creo no es tu pariente, porque... No lo conozco. Porque analizamos bien la declaración de Barrios. Barrios decía que Orellana tenía como una red de chuponeo y que llevaba audios desde Lima y que tenía vínculos con Martín Belaúnde Locio. Luego se desdijo y ante el fiscal se echó para atrás. ¿Crees que los tentáculos de Orellana alcanzan a Martín Belaúnde Locio? No lo sé, pero lo que sí sé es que Orellana hacía ese trabajo. Porque a mí me lo ha hecho, o sea, han mandado a Blanca Paredes y a Martín Paredes, medios hermanos de Giovanni, peleados con Giovanni, que trabajan para él, los mandó a mi oficina, a mi despacho, yo los recibí como recibo a mucha gente, y durante media hora que hablé con ellos, me grabaron todo sin mi conocimiento, y luego editaron como que hicieron la entrevista, y me acusaron ante el fiscal de la Nación, ante la Comisión de Ética, y por supuesto todo salió publicado en los pasquines de la mafia. Muy bien, señor. Seguiremos conversando, seguiremos hablando. Hay que luchar por la justicia. Te felicito, gracias, y a estudio, a todos los periodistas, que han participado en esta gesta. Somos varios. Gracias, Víctor Andrés. Y vamos a ver, el Congreso tiene que ponerse también, pues, ¿no? Lavarse la... que vea, hay que creer un poco. Vea, me dice, no lo van a hacer. No, el Congreso tiene que hacer las cosas y tienen que investigar como se debe todas las denuncias cuando se presentan. Si le hubieran hecho caso a Vitocho, hace 2 años otra sería la historia. Me voy a la pausa. Regreso con Giovanni Paredes, que ya llegó al estudio y a quien también este hombre, si supieran todo lo que ha hecho. Ya regresamos. Descubre por qué somos diferentes. En Paraíso tenemos pasión por la perfección. Por eso contamos con un laboratorio certificado internacionalmente y único en la región, donde la producción de nuestros colchones es sometida a rigurosos controles para asegurar la garantía real de nuestros productos. Paraíso es garantía certificada y los otros no. Paraíso, perfección que hace la diferencia. Despierta, amigo. Enviar WhatsApp. Gracias por venir. Lamento que se pospuso la reunión. Más estilo.
Elige cómo funciona. Elige cómo encaja en tu vida. Nada más en el país. Lo que pasa es que no ha sido a Ollanta. Lo que quiero decir es todo lo contrario. Tenemos ahora. Veces haya 3 presidentes de Proinversión. Sino política. En el pueblo de Chuschi. ¿Qué parte del Perú realmente elige quién es presidente? Bueno, ciertamente no es Lima. Una tradición es que el candidato favorito de Lima pierde las elecciones, ¿no? Sí, entonces el Perú tiene un régimen laboral extremadamente inflexible y por eso tenemos 70% de empleo informal. ¿Cuáles son las ventajas de bueno, son bastante más racionales en sus decisiones, son mucho más responsables también, son muy ágiles en el manejo de las redes sociales. No podría existir un artista, no solamente un músico, un artista en general que no vea que no vea la parte artística y que no tome en cuenta la autogestión. Los que estábamos despiertos a las 6:30, 7 de la mañana, no lo podíamos creer. Yo me enteré así por una llamada que me dijeron, milagros, ha caído Orellana. Por supuesto entré al portal del comercio y estaba confirmado y luego hice mis pesquisas. El señor Giovanni Paredes, eso le quiero preguntar, ¿a qué hora se enteró? Me han contado que se enteró muy temprano y ha sido uno de los que ha luchado con fuerza, con perseverancia contra este señor que le hizo la vida imposible, que le complicó la vida y que incluso Giovanni fue a parar a la cárcel. Hay que entender bien la historia personal de este joven muchacho. Bueno, ya no tan joven. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, Milagro. Primero, Buenas felicitaciones noches. por tu perseverancia. ¿Este es un día feliz para ti? Bueno, de alegría, feliz, ¿no? Porque es una desgracia lo que hemos pasado todos, pero una tranquilidad y más esperanza que se pueda lograr algo más de justicia, ¿no? Dudabas de la captura de Orellana. Yo te he escuchado decir varias veces que no creías, que quizás iban a demorar meses, años, en fin. Cuando hoy día en la mañana leíste en los portales, escuchaste en las noticias de que Orellana había caído en Colombia, ¿cuál fue ese primer pensamiento que aterrizó en ti? No lo podía creer, era increíble, me quedé en shock, se me bajó la presión. ¿Por qué se te bajó la presión? Recuérdale a los peruanos, ¿qué te hizo Orellana? Bueno, ya me metió preso, fabricó juicios, me armó una desgracia, corrompió a medio sistema de justicia, me despojó de mis propiedades, me hizo sufrir, prácticamente te quitó el camal, me arruinó, me quebró y definitivamente ha hecho un daño irreparable. ¿Cómo te levantaste? ¿Quién te ayudó a luchar contra Orellana? Bueno, muchas amistades, especialmente una madrina de matrimonio, Cecilia Nava Rondón, que es como mi madre, y bueno, mi padrino, el congresista García Belaúnde, que es como mi padre, ¿no? Pero más que nada también... ¿Vitocho te ayudó mucho? Bueno, moralmente, porque como congresista, en su posición de congresista, no puede hacer mayor injerencia judicial. ¿Tus hermanos? Pero la familia materna también, la poca familia ¿sí? que tengo, ayudó bastante en poder ser firme en esta lucha, ¿no? ¿Cuántos años has luchado contra Rodolfo Orellana Rengifo? 4 años. Y donde había momentos de desesperación, depresión, donde pérdidas de energía, entusiasmo y muy poca esperanza. ¿Por qué no tiraste la toalla? No, yo tiré la toalla varias veces, pero los agraviados, a medida que no podía creer que el Estado de Derecho, la Constitución, el Código Civil, todo lo que decía la ley se quebraba impunemente y nadie hacía nada, no podía entender cómo este país funcionaba, cómo continuaba, cómo convivíamos socialmente todos en una paz, entre comillas, ¿no? Tus medios hermanos se aliaron a Orellana. Ellos, crearon figuras legales para quitarte primero el camal. Luego también quisieron quitarte
la plaza... No, me lo quitaron. Te la llegaron a ahorita quitar. Está Vicente Díaz Arce metido Cierto, ahí. Vicente Díaz Claro. Arce, cierto, sí. Bueno, dicho Sí, sea, sí, bueno, sí. en fin. Luego, Fueron 2 laudos arbitrales el objetivo. Y tienes laudos arbitrales. Si alguien que desconoce toda tu historia, no sé, por ahí, pues de repente alguien, un extranjero, y que se entera que ha sido quizás la víctima mayor de Orellana como persona, y te dice, ¿qué es lo que realmente te pasó con Orellana? ¿Por qué crees que se ensañó contigo? ¿Qué es lo que sucedió en tu vida para que toda esta pesadilla ocurriera? ¿Qué le respondes? Bueno, que hubo una pariente, una hermanastra resentida, sin valores, sin ética, mafiosa, delincuente, que fue buscada o encontrada con otro mafioso de mayor calibre, y en el camino se juntaron y hicieron un complot quebrando todos mis derechos y definitivamente arruinando por envidia o por obsesión o por odio o por otros tipos de sentimientos negativos, ¿no? Era una acción totalmente maquiavélica, fuera de proporciones, ¿no? ¿Y por qué crees que él logró tener tanta fuerza y tanto poder en la Fiscalía y en el Poder Judicial? Bueno, yo tengo ya una teoría clara de lo que es nuestro país y he aceptado de que vivimos en una pudredumbre completa socialmente y que la sociedad hay una indiferencia plena, que no es capaz de reaccionar. Hoy por hoy, Orellana, igual que Montesinos, o sea, ya es la segunda vez en época de democracia, no sé si en los 90 también, en la década del 80 también habrá habido un golpe de corrupción, pero lo reciente nuestro es 2000 Montesinos y ahorita 2014 Orellana. Ya ha demostrado que la Fiscalía se puede tomar, que el Poder... Tenemos la corrupción industrial que el país existe y que es alimentada por el narcotráfico y por la minería ilegal. Y definitivamente el resentimiento social y de algunos malos funcionarios públicos hace que la justicia sea totalmente quebrada. Giovanni, ¿crees, confías en que el fiscal Ramos Heredia, que está bajo sospecha, pueda llevar a cabo un debido proceso independiente, fuerte, contundente contra esta organización criminal? Es muy difícil, Milagros, porque no hay recursos, el Estado, el aparato estatal es muy débil, es muy pobre, las procuradurías no articulan como deben de ser, el Estado está totalmente disperso. El Ministerio Público, bien o mal, ha estado blindando esta mafia, ha estado protegiendo. Mal que bien, el fiscal de la Nación intenta lavar la cara de un accionar totalmente delictivo de sus propios fiscales. Entonces, veamos a ver hasta dónde puede llegar realmente la voluntad política del manejo ¿Y dónde queda el Poder Judicial? Bueno, Milagros, todo el sistema de justicia, yo creo que el día que el momento es ahorita, el momento es clave, es crucial. Jueces tienen que meter preso a jueces, fiscales tienen que meter preso a fiscales, sí, y policías tienen que meter preso a policías, en registros públicos tienen que meter preso, y el Consejo de Notariado tiene que denunciar y buscar la prisión de notarios. Muy bien dicho. Entonces, Giovanni. 5 funcionarios importantes. Hasta que esos 5 funcionarios no metan preso, eso no vamos a tener una esperanza o una tranquilidad mayor. Ahora, yo te digo... Ya, pero tengo que ir a una pausa, pero solo permíteme hacer esta pregunta. Sí. Las instituciones, los que presiden esas instituciones que hoy están tan deslegitimadas, si un juez mete preso a otro juez que violó toda la seguridad jurídica y provocó que se despojara gente... Que no tengo rabo de paja ni anticuchos. Sí, que no tenga rabo de paja, pero... Que un juez meta preso a otro juez, si un policía cae y va preso, si un fiscal corrupto también va preso, ¿tú vas a volver a creer en el aparato jurídico de nuestro país? Recién entraría en una convicción de que se está limpiando internamente el sistema, porque es lo que necesitamos los peruanos. Solo la captura de Orellana, ¿qué sería? ¿Un maquillaje? Sería un círculo más para cerrar una etapa de una mafia. Ahora, hay Orellanas más y Orellanas menos. Sí, claro, de eso vamos a hablar. Y hay algunos que dicen, no, yo ni lo conocía, ¿no? Ya, vamos a la pausa y voy a regresar con los últimos minutos de Giovanni Paredes. Yo le quiero preguntar, ¿ha cerrado o no sus heridas personales, su propia historia personal?
va a dormir hoy día en paz. ¿Cómo va a ser esta noche para Giovanni Paredes? Ya regresamos. Estoy conversando con Giovanni Paredes. Giovanni Paredes, ¿puedo preguntarte cuántos abogados te ayudaron a luchar contra Orellana y cuántos tuvo él? Bueno, en su momento llegué a tener 8 abogados, ¿Y abogados y asistentes. Bueno, creo que tiene más de 50, 60 abogados, ¿no? En diferentes estudios. Y yo puse tantos abogados en un momento porque empecé a jalar, parecía yo una fiscalía, un centro de detectivismo para poder articular todos los agraviados y buscarlos en registros públicos, ¿no? Giovanni, perdiste a tu familia en uno de los asesinatos más crueles que creo la gente de mi edad recuerda, y los mayores. Creciste solo, aparentemente, porque también hay mucha gente que te ha sostenido, como bien lo has agradecido. ¿Hoy día cierras un poco de tus heridas o todavía no duermes en paz? No, yo duermo en paz, yo duermo con tranquilidad, Milagros. Yo no tengo rencores, no tengo odios, no tengo iras, nada. Yo simplemente he aprendido a convivir en el tiempo, que la verdad sale tarde o temprano. Y bueno, en este caso he aprendido que la justicia tarda y a veces nunca llega, ¿no? Pero lo que me pasó con mi familia paterna es que nuestro padre cometió el grave error de no hablarles en vida y no decirle las cosas que dejaba y aclarar su situación familiar y dejar muchos sinsabores entre sus propios hijos, ¿no? Pero a mí me han contado que varias veces, y yo no pretendo obviamente que hoy día suceda eso, menos en público, a mí me han contado que varias veces tú te has quebrado, que varias veces has dicho, esto ya es demasiado para una sola persona. Y a esa persona, que en algún momento de su vida ha tirado muchas veces la toalla, le estoy preguntando si quizás hoy día vas a cerrar algún tipo de herida. Le estoy preguntando al Giovanni Paredes hijo, al Giovanni Paredes traicionado Lo que sucede es que tienes que diferenciar. Orellana no es mi vida. Muy bien dicho. O sea, Orellana no es mi vida. El Camal y Hierbateros tampoco es mi vida. O sea, yo he tenido una vida de infancia, de familia, de un núcleo, con muchos recuerdos y mucha fortaleza emocional y de felicidad, a diferencia de mis hermanos, que han tenido en su mayoría vacíos o han tenido indiferencia por parte de mi padre. Entonces, Orellana no es mi vida. ¿Qué es Orellana para ti? Orellana no es mi vida. Orellana es la vida de Blanca Paredes, hermanastra mía, porque Blanca Paredes, si no fuera por Orellana, nunca me hubiera fregado la vida. O sea, quien me frega a mí la vida es Blanca Paredes, pero ella no sola, gracias a Rodolfo Orellana. Ahora, a través de Blanca Paredes, pasa Orellana como enemigo número 1 mío. Pero no es porque Orellana y el tema antiguo familiar ha quedado clarísimo. Vinculación. ¿Qué sientes por Orellana? ¿Odio, rencor? ¿Quieres ver que le den cadena perpetua? En parte es un delincuente sin escrúpulos y algo de pena por su familia y la gente que no entiende. Pero si me permites 30 segundos, Milagros, acá quiero hacer una denuncia clara y espero que el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, se atreva a responderla. Este señor, presidente del Poder Judicial, Mendoza Ramírez, abogado, debería de una vez dar el paso al costado o atreverse a meter preso a todos los jueces que han hecho las medidas cautelares de amparo en las cartas fianzas de COPEX. No se puede excusar diciendo OCMA o DECMA están separando, están investigando, van a separar. Esos jueces tienen que estar presos, han saqueado más de 1.500 millones de soles del Tesoro Público. Han hecho que la corrupción, que es un cáncer, haga metástasis. Y más aún, en mi caso, igual que el caso de Cervatel, hubo un juez, Félix Fernández Cáceres Casanova, y el señor Mendoza Ramírez fue jefe de OCMA y lo perdonó con un pedido de suspensión de ODECMA-ICA. Y eso lo tiene que responder Enrique Mendoza Ramírez hoy, porque Enrique Mendoza Ramírez protegió a un juez de Orellana Rengifo, de Chincha, de ICA. ¿Cómo se llama ese juez?
Félix Fernández Cáceres Félix Casanova, Fernando. que lo hizo renunciar, lo perdonó y lo hizo renunciar, y el señor se jubiló a los 65 años, pero con su billete bien forrado. ¿Y sabes lo que hoy día ha dicho en CADE el señor Mendoza? Que está en la línea correcta y que se va con la frente en alto. Bueno, y que no nos olvidemos de Alan García y el APRA, que gracias a ellos todo esto ha pasado. Gracias a la Orellana creció. Obviamente, gracias a Orellana, o mejor dicho, gracias a Orellana, el APRA creció también, económicamente. Dios mío. Ya, prometo que voy a volver a invitarlo. Giovanni sabe un montón de cosas. Giovanni, mucha suerte en tu vida empresarial. Me han dicho que quieres ser político, ya luego hablaremos de eso. No. Los partidos políticos en el país están totalmente fritos, ¿no? Se hizo un problema. Totalmente fritos, Dios mío. Sí. No, algo de esperanza tienes que tener, muchacho. Me voy a terminar con solo una frase. Si algún día ustedes pueden leer a Boris Cyrulnik, que es un gran psiquiatra francés, van a poder entender el significado de la palabra resiliencia. El señor que acabo de entrevistar es un ejemplo de la resiliencia. Él ha dicho, Orellana no es mi vida es mi infancia, el afecto de mis padres. Solo una persona que ha sido querida y sostenida y que ha tenido buen afecto puede sobrevivir y puede resistir frente al infortunio. Y que ahora transmitiré a mi familia y mis hijos. Qué lindo eres. Adiós, señor resiliente. Espero verlo pronto y poder entrevistarlo más. Hasta aquí llegué. Mañana nos vemos. Que descansen. Chao.